No tengo ni un centavo con qué limpiarme. Eso es la duquesa de York hablando. Sarah Ferguson, capturada en cámara oculta en mayo de 2010, sentada frente a un hombre al que cree que es un empresario indio llamado Sheikh Mohammed Salem. El sheikh tiene una grabadora escondida en la solapa, otra en el bolsillo de la camisa y una tercera dentro de una planta de interior en la mesa del café. El maletín entre ellos sobre la mesa contiene $40,000 estadounidenses en efectivo. Momentos antes, ella había embolsado ese efectivo como anticipo de una cantidad mucho mayor, 500,000 libras esterlinas. ¿Qué compra medio millón de libras? Acceso. El tipo de acceso que solo una persona en la Tierra puede negociar, su ex marido, un príncipe del Reino Unido, octavo en la línea de sucesión al trono británico, un hombre llamado Andrew. En cámara, Sarah nombra a Andrew como el origen de la cifra, explicando que su ex marido le había indicado que pidiera exactamente 500,000 libras. Andrew negaría más tarde haber dicho tal cosa. También ocurre que en ese exacto momento comparte casa con ella, como de hecho sigue haciéndolo. Este es el tipo de historia que solo existe una vez. Su nombre es Sarah Margaret Ferguson. Los tabloides británicos llevan llamándola Freebie Fergie, Fergie la gorrona, desde aproximadamente el día en que se comprometió en 1986. Probablemente te preguntas cómo una sola persona acumula esa cantidad de escándalos y sigue funcionando. Bueno, para eso estamos aquí. Sarah entra al mundo el 15 de octubre de 1959 en un hospital de Marylebone, Londres. Su padre, el mayor Ronald Ferguson, tiene un trabajo que la mayoría de la gente no lleva en el currículum. Es el manager de polo del príncipe Carlos. Sí, ese príncipe Carlos. El futuro rey, ahora el rey actual, cuyo reinado hasta la fecha ha consistido en gran parte en intentar echar a su propio hermano y a su excuñada de la finca familiar. Su madre es Susan Wright, una mujer católica con dinero de caballos. Los Ferguson poseen tierras en Hampshire, dirigen un establo y llevan un apellido que abre puertas en ese segmento muy específico de la sociedad inglesa de clase alta, donde todos se conocen y tu apellido funciona como tarjeta de presentación. Cuando Sarah tiene 13 años, su madre abandona, no de manera metafórica, de manera literal. Susan Wright se va con un jugador de polo argentino llamado Héctor Barantas, hace las maletas, se muda a Buenos Aires y se casa con el jugador de polo antes de que termine el año. Susan y las dos hijas se quedan atrás con el mayor en la gran casa antigua de Hampshire. Ese dato, la madre que se marcha con un argentino cuando tu hija tiene 13 años, es el dato psicológico más importante de toda la historia de Sarah, y la prensa británica que pasó 40 años llamándola gorrona y vulgar y oportunista y sin clase, lo mencionaba invariablemente en el penúltimo párrafo si es que lo mencionaba. Las personas que analizan el comportamiento de Sarah Ferguson a lo largo de los años, sus gastos compulsivos, su necesidad de atención, su dificultad para mantener límites claros en sus relaciones comerciales, su incapacidad para decir no a un trato que oliera a dinero, inevitablemente señalan 1972 como el año de inicio, no 1986, no cuando se casó con Andrew, no cuando empezó a acumular deudas, 1972, cuando tenía 13 años y su madre la eligió a un hombre por sus hijas. No se trata de exculpar nada de lo que siguió. Los adultos son responsables de sus elecciones independientemente de su infancia, pero comprender no es lo mismo que perdonar, y hay una diferencia entre decir que Sarah Ferguson es una gorrona porque nació así y decir que Sarah Ferguson aprendió muy temprano que el amor es condicional y irrevocable, y que esa lección produjo a alguien que buscaba aprobación y seguridad en lugares donde raramente podían encontrarse. Los tabloides británicos nunca se molestaron en hacer esa distinción porque el chiste era más sencillo, pero la historia completa la requiere. Para ser completamente honesto con lo que siguió, hay que empezar aquí, no en el topless en Saint-Tropez, no en el maletín de $40,000, en una niña de 13 años a la que su madre abandona para irse a otro continente. El mayor bebe, el mayor se vuelve a casar,
Las chicas crecen en una casa que en el relato posterior de Sarah llevaba cierta tristeza tranquila. La prensa la pintaría más tarde como una chica de fiesta vulgar que tuvo la suerte de casarse con un príncipe, olvidando convenientemente que antes de todo eso existía como adolescente que su madre la había dejado por Sudamérica. El internado en Berkshire llega a continuación, un lugar llamado Hearst Lodge, donde saca buenas notas, practica deporte y desarrolla el tipo de personalidad ruidosa, efusiva y que ocupa espacio que las chicas inglesas de clase alta desarrollan cuando se dan cuenta de que ser calladas no les va a conseguir que nadie las vea. Lo que Sarah hace con el abandono de su madre en sus años de formación y lo que sigue haciendo con él en su vida adulta es algo que ella misma ha abordado con grados variables de honestidad en diferentes momentos. En sus memorias y en diversas entrevistas ha hablado del efecto que el abandono tuvo en su sentido de valor personal, en su necesidad de aprobación externa, en su dificultad para entender por qué las personas querían estar con ella, si es que querían, versus qué podía proporcionarles. Susan Wright y su hija se reconectaron eventualmente. Sarah visitó a su madre en Argentina. Las dos mantuvieron algún tipo de relación en la vida adulta de Sarah, aunque los biógrafos que han examinado esa relación la describen como complicada en los términos que habitualmente se usan para describir relaciones que nunca se resuelven por completo, porque la herida original nunca fue completamente procesada. Susan Wright y su hija se reconectaron eventualmente. Sarah visitó a su madre en Argentina. Las dos mantuvieron algún tipo de relación en la vida adulta de Sarah, aunque los biógrafos que han examinado esa relación la describen como complicada en los términos que habitualmente se usan para describir relaciones que nunca se resuelven completamente porque la herida original nunca fue completamente procesada. Susan White murió de cáncer en 1998 en Argentina. Sarah tenía 38 años. Estaba en medio de reconstruir su vida después del divorcio de Andrew. Su madre había vivido a otro continente durante la mayor parte de los 25 años anteriores. Ese duelo, la muerte de la madre que la abandonó cuando tenía 13 años, en un año en que Sarah estaba ya en medio de otro capítulo complicado de su vida, raramente recibe el tiempo de análisis que merece en los relatos que se centran en los escándalos más llamativos. Después del colegio, se salta a la universidad completamente y hace un curso de secretariado, porque en 1977 eso es todavía algo que hacen las chicas pijas, y luego trabaja en relaciones públicas y luego en edición. Está sin blanca, no pobre exactamente, sino el tipo de quiebra de clase alta donde el fondo fiduciario todavía no ha entrado en vigor y el alquiler del piso en Chelsea cuesta dinero real. Y entonces llega una invitación de boda. Su vieja amiga Diana Spencer está a punto de casarse con el príncipe de Gales. Diana y Sarah se conocen desde la infancia, distantemente relacionadas de la manera en que todas las familias inglesas de clase alta están distantemente relacionadas entre sí. Y después de que Diana se convierte en princesa de Gales en 1981, hace lo que haría cualquier mejor amiga: intenta emparejar a Sarah con su nuevo cuñado Andrew. Andrew en este punto es un piloto de helicóptero de las Malvinas recién llegado del Atlántico Sur en 1982 como héroe nacional. 1,80 m, espalda ancha, convencionalmente guapo, de la manera levemente sosa en que los Windsor tienden a resultar convencionalmente guapos. Sale con modelos, sale con actrices, brevemente sale con una actriz americana de cine suave llamada Koo Stark, lo que escandaliza a su madre de manera considerable. Y para 1985, a los 25 años, francamente está buscando esposa. El encuentro romántico tiene lugar en Royal Ascot en junio de 1985, donde la reina sienta deliberadamente a Sarah y Andrew uno al lado del otro. Conectan al instante. Donde Andrew resulta reservado y rígido, Sarah estalla ruidosa y cálida, comiéndose profiteroles de chocolate y carcajeándose de sus propios chistes. Andrew, que había pasado toda su vida adulta siendo educado en cenas llenas de duquesas, la encuentra hilarante. Para marzo de 1985 están prometidos. El 23 de julio de 1986 bajan por el pasillo de Westminster Abbey mientras 500 millones de personas lo ven por televisión en 100 países.
El vestido de Sara lleva 20.000 lentejuelas y una cola de 5 metros. La reina asciende a Andrew a duque de York. Sara se convierte en Su Alteza Real la Duquesa de York y reciben como regalo de boda de mamá una finca de 30 millones de libras en Berkshire llamada Sunning Hill Park, que los recién casados bautizan South York porque se parece a un rancho tejano y a Sara le parece eso muy gracioso. Podrías pensar que esto cuenta como la parte feliz de la historia. Duró aproximadamente 18 meses. Para 1987, Andrew vuelve al mar. Sigue en la marina, lo que significa asignaciones y escuadrones de helicópteros que lo mantienen fuera de casa durante meses seguidos. Y Sara, a los 27 años, se encuentra un año dentro de ser duquesa con una finca de 30 millones de libras, sin hijos todavía, sin trabajo real y un marido que sigue desapareciendo en el Atlántico Norte. Está, en una palabra, aburrida. La princesa Beatriz llega en agosto de 1988, la princesa Eugenia en marzo de 1990. Sara adora a sus hijas con ferocidad. Eso nunca estuvo en duda en ningún periodo de la historia. Pero dos bebés no arreglan un matrimonio en el que uno de los miembros desaparece 6 meses de cada 12. Y hay otro problema que la narrativa del marido ausente no captura completamente. El matrimonio con Andrew era, según los relatos de personas que los conocían a los dos durante ese periodo, uno de los pocos espacios en la vida de Sara donde no tenía que ser ninguna otra cosa que quién era. Andrew la encontraba divertida, genuinamente, no de manera condescendiente. La risa de Sara, el volumen de Sara, el espacio que Sara ocupaba en cualquier rumbo, todo eso que la prensa convertiría en objeto de burla, era exactamente lo que Andrew disfrutaba de ella. El problema fue que la institución que los rodeaba no compartía ese aprecio. El palacio encontraba a Sara ruidosa, la encontraba poco refinada, la encontraba demasiado americana en sus amistades, demasiado comercial en sus instintos, demasiado dispuesta a convertir el acceso real en producto vendible en un momento en que eso todavía no era algo que los miembros de la familia real reconocidamente hacían. Diana lo hacía también, pero lo hacía con una elegancia que hacía el mecanismo invisible, y en la cultura real británica, el mecanismo visible es siempre lo imperdonable. Para finales de los 80, el palacio había tomado partido. No era el de Sara. La prensa empieza a notar el aumento de peso. Los tabloides la llaman la duquesa de cerdo. Un periódico publica un artículo clasificando a Sara y a Diana en atractivo físico. Sara queda segunda por un amplio margen. Aquí merece la pena detenerse un momento, porque la comparación con Diana no es simplemente un detalle anecdótico, es el marco dentro del cual Sara fue construida y destruida como figura pública durante toda la década de los 90. Diana y Sara habían entrado a la familia real casi en paralelo. Diana en 1981, Sara en 1986. Las dos eran amigas, las dos eran mujeres jóvenes sin preparación específica para lo que les esperaba. La diferencia era que Diana había aprendido a usar la cámara con una maestría que los asesores de imagen real describían como instintiva, mientras que Sara nunca llegó a ese acuerdo con el objetivo. Diana sabía exactamente qué ángulo funcionaba, qué expresión daba qué titular. Sara simplemente existía frente a la cámara como existía en cualquier otra parte, sin filtro ni cálculo, lo cual resulta encantador en una cena y catastrófico en un ciclo de noticias de 24 horas. La prensa británica de los años 90, en el periodo que precedió a la muerte de Diana en 1997, operaba con una brutalidad que el periodismo posterior intentó olvidar convenientemente una vez que quedó claro el papel que había tenido en el accidente del túnel. Los tabloides tenían fotógrafos en los arbustos de las villas, tenían fuentes dentro del palacio y operaban con la convicción de que cualquier cosa que vendiera periódicos era de interés público por definición. Diana murió. Sara sobrevivió. Y parte del ajuste de cuentas que siguió a la muerte de Diana fue que la prensa que la había perseguido encontró conveniente transferir la narrativa de que ella era la única víctima, olvidando que exactamente las mismas tácticas se habían usado contra Sara durante años con considerablemente menos consecuencias morales para quienes las aplicaban. Las burlas continuaron hacia su ropa, su pelo, sus dientes, sus amigos americanos, sus amigos tejanos, su risa estruendosa,
sus pantalones de montar, sus viajes de esquí. El palacio, según la mayoría de los relatos, se cansa. Para principios de 1992, el príncipe y la duquesa llevan meses separados tranquilamente. La palabra empieza a filtrarse, y en marzo de 1992, el Palacio de Buckingham anuncia formalmente la separación. Pero nadie en la oficina de prensa del palacio esperaba lo que pasó 5 meses después en el sur de Francia. En agosto de 1992, Sara está de vacaciones en una villa alquilada en el sur de Francia con sus 2 hijas de 4 y 2 años. Acompañándola en la villa hay un asesor financiero nacido en Texas llamado John Bryan, un hombre al que la prensa describiría variamente como su asesor financiero, su novio, su fixer, su amigo americano, su amante y, dependiendo de qué tabloide leas esa mañana, a veces los 5 en el mismo artículo. Bryan ha estado ayudándola a negociar su separación. En su propio relato, cuenta como amigo íntimo y nada más. Un fotógrafo llamado Daniel Angeli se acuclilla en los arbustos fuera de la villa con un teleobjetivo y fotografía a la duquesa de York tomando el sol en topless, con Bryan inclinado sobre ella, y con Bryan en una secuencia particular, con el rostro colocado muy cerca de su pie descalzo. El Daily Mirror publica las fotos el 20 de agosto de 1992, afirmando en letra imprenta que Bryan está acusado de succionar los dedos del pie de la duquesa de York. Esa frase entra al idioma inglés de la noche a la mañana. Se convierte en el titular de cada tabloide del país durante semanas. La reina supuestamente lanza el periódico al otro extremo de la mesa del desayuno en Balmoral, donde Sara resulta estar sentada con sus suegros reales en ese exacto momento. Aquí hay algo que vale la pena nombrar directamente sobre lo que hicieron esos periódicos. Publicaron fotos de una mujer tomadas desde los arbustos fuera de su propiedad privada por un fotógrafo que claramente llevaba tiempo acechando el lugar. No hay manera razonable de describir eso como otra cosa que acoso con cámara. Pero en 1992, en la Gran Bretaña tabloide, se llamaba periodismo y producía los titulares del año. La misma industria que publicó esas fotos y construyó durante años la imagen de Sara como la duquesa sin clase y sin decencia, haría un mea culpa considerable 5 años después, cuando Diana murió siendo perseguida por fotógrafos en París. La reflexión sobre los métodos no incluyó mucha revisión del uso que se había hecho de exactamente esos métodos contra Sara durante años. Sara no murió en ningún túnel, así que la industria que la había acosado continuó acosándola, ahora en la narrativa de la única superviviente de las 2 duquesas que entró a la familia en los años 80. Sara abandona Balmoral en 24 horas y no regresa durante años. John Bryan, por su parte, lleva 3 décadas negando que en realidad succionara nada. En múltiples entrevistas en el registro público, ha explicado que aquella tarde jugó un juego llamado Cenicienta con las 2 hijas pequeñas de la duquesa, que besó el empeine de ella como parte del juego, y que, en sus propias palabras levemente indignadas, ningún dedo del pie entró en mi boca. La frase, sin embargo, se queda. La duquesa de los dedos del pie, los dedos de Fergie. Los cómicos exprimen el chiste durante los siguientes 20 años y más. Escríbelo en un buscador en 2026 y todavía se autocompletará. Sarah Ferguson, habiendo servido de duquesa por 6 años, llevaría el resto de su vida natural cargando el título de duquesa de los dedos del pie. Eso es mucho peso para llevar. El divorcio llega el 30 de mayo de 1996. Andrew y Sarah se separan legal y financieramente, aunque, como verás, solo en papel. ¿Cuánto cobró ella exactamente? El palacio nunca ha confirmado oficialmente ninguna cifra al público. Sarah, en entrevistas que se extienden a 30 años, ha afirmado consistentemente que recibió un acuerdo de alrededor de 15,000 libras al año. 15,000 libras para una duquesa divorciada del segundo hijo de la reina de Inglaterra. Le ha contado esta historia a todo el que escucha, incluyendo a Oprah, incluyendo revistas, incluyendo podcasts. Sin embargo, en 2010, The Sunday Telegraph informó,
citando fuentes reales senior que claramente querían las cifras reales impresas, que el acuerdo de divorcio real era algo más generoso que la versión pública. Según el periódico, Sara recibió 500.000 libras para una casa, un fondo de fideicomiso de 1.400.000 libras para sus dos hijas y otras 350.000 libras en caja por encima de eso. Más de 2 millones de libras, no 15.000 al año. ¿Cuál versión es verdad? El palacio guarda silencio. Sara cuenta una historia, la prensa imprime otra, y las dos nunca se han reconciliado. Lo que sí sabemos con certeza, ese mismo año firma un contrato editorial para su autobiografía, con un anticipo ampliamente reportado en 2.200.000 libras. La brecha entre las dos versiones del acuerdo de divorcio, 15.000 libras al año versus más de 2 millones en total, merece un momento de análisis, porque es representativa de toda la relación de Sara con el dinero y con la narrativa sobre el dinero. La razón más obvia por la que Sara contaría la versión de las 15.000 libras, si la versión de más de 2 millones es la correcta, sería construir y mantener la narrativa de la princesa sin recursos que necesita trabajar para sobrevivir. Esa narrativa tiene valor comercial. El libro de memorias de alguien que lo tiene difícil vende más que el de alguien que salió perfectamente bien parado. Los contratos de Weight Watchers funcionan mejor con una portavoz que la gente percibe como el rucha que con una que parece estar manejando bien. Pero también hay otra posibilidad que la narrativa de la gorrona raramente considera, que Sara simplemente no entiende las finanzas de la manera en que la mayoría de las personas entienden las finanzas, que la diferencia entre 15.000 libras al año de un fondo y 2 millones en un pago único, más el fondo de las hijas, más las otras cantidades, es el tipo de distinción que alguien que creció en una familia con activos de tierra no líquidos en Hampshire simplemente nunca aprendió a procesar correctamente. Eso no la exculpa de nada, pero cambia el relato de fraude deliberado a algo más parecido a desorientación financiera genuina con consecuencias muy reales. El libro se convierte en un superventas, seguido de una serie de libros infantiles sobre un personaje llamado Budgie el pequeño helicóptero, que había estado escribiendo durante el matrimonio. La televisión diurna americana le abre los brazos. Hace entrevistas, filma anuncios de Weight Watchers, famosamente, en una campaña que dura años y, según los informes, le paga varios millones de dólares a lo largo de su vida. También, crucialmente, no se muda de Sunning Hill Park, continúa viviendo ahí con Andrew, criando a sus hijas juntos bajo el mismo techo. La prensa llama a este arreglo el divorcio más amistoso de la historia. Sara y Andrew le dicen a los entrevistadores que siguen siendo la pareja divorciada más feliz del mundo. El público permanece variadamente encantado y desconcertado por el arreglo durante 2 décadas. Para el año 2000, ha pagado su reportada deuda de 4 millones de libras de los primeros años, ha comprado un lugar en Nueva York y ha lanzado lo que se convertiría en una interminable cadena de iniciativas empresariales que se extienden a lo largo de 20 años. Hubo una empresa de té. Hubo una línea de cuidado de la piel orgánico llamada Ginger and Moss. Hubo una aplicación de bienestar. Hubo asociaciones con varias presentadoras de televisión diurna americana, un intento fallido de lanzar una línea de ropa en Asia que generó titulares y desapareció sin producto, una novela romántica, y en todo momento, en el fondo, los libros de dibujos para niños. La duquesa de los pies se ha convertido en la duquesa empresaria. Y entonces conoce a un hombre llamado Jeffrey Epstein. En algún momento de principios de los años 2000, a Sara la presentan a un financiero llamado Jeffrey Epstein. La relación se desarrolla así. Sara tiene problemas financieros y le debe dinero a un antiguo asistente privado llamado Johnny O'Sullivan, unos 15.000 dólares. Jeffrey Epstein interviene y paga la deuda por ella, sin más preguntas.
Ella insistiría más tarde en que no sabía quién era realmente, en que no tenía conocimiento de la investigación federal que se había abierto en Palm Beach, Florida, en 2005. Ofrecería muchas versiones diferentes de los eventos dependiendo del entrevistador y el año. Lo que sabemos que ocurrió con certeza, el 18 de julio de 2006, Sara organiza la fiesta del 18º cumpleaños de su hija mayor, Beatriz, un evento enorme celebrado en el castillo de Windsor con la reina en la lista de invitados, el príncipe Felipe, Carlos, Camila y la mayor parte de la familia real británica. También en esa lista, Ghislaine Maxwell, también presente, Jeffrey Epstein. La investigación policial de Palm Beach sobre Epstein llevaba más de un año en marcha para ese momento. El FBI estaba involucrado. Los periódicos de Florida habían estado informando sobre él y cualquiera con acceso a un buscador podía leerlo en 30 segundos. Sin embargo, el 18 de julio de 2006, en el castillo donde vive la reina de Inglaterra, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell aparecieron en la lista de invitados y entraron por la puerta sin que nadie los detuviera. Sara afirmaría más tarde que no aprobó la lista de invitados, señalando con el dedo a Andrew. Andrew que voló en el avión privado de Epstein. Andrew que se alojó en la mansión de Manhattan de Epstein. Andrew que años después protagonizaría una entrevista televisada con la BBC sobre su asociación con Epstein, tan catastróficamente desastrosa que acabó con su carrera real pública en una sola conversación de 45 minutos. Pero esa es otra historia. Para Sara, la conexión con Epstein se vuelve, en una palabra, cara. En marzo de 2011, el Evening Standard publica una entrevista en la que condena a Epstein en los términos más fuertes posibles, diciéndole al periódico: "Aborrezco la pedorastia y cualquier abuso sexual de niños, y sé que esto fue un error de juicio gigantesco de mi parte. Promete devolver las 15,000 libras, promete no tener nada más que ver con él nunca jamás". La palabra aborrezco salta del papel. Epstein es arrestado en 2019 y muere en una celda de la cárcel de Manhattan ese agosto, oficialmente por quitarse la vida, lo cual no una sola persona en el mundo de habla inglesa cree completamente. Los documentos judiciales empiezan a desclasificarse por lotes, los correos electrónicos se filtran a periodistas y la correspondencia privada se vuelve pública por primera vez. Uno de esos correos filtrados proviene de Sarah Ferguson a Jeffrey Epstein. La fecha cae poco después de su condena pública en el Evening Standard. El contenido no cuadra con lo que esperarías de alguien que había usado la palabra aborrezco en letra imprenta semanas antes. En ese correo, Sarah llama a Epstein su amigo constante, generoso y supremo. Su portavoz, James Henderson, intentaría más tarde explicar esta contradicción a la prensa británica, afirmando que Epstein le había llamado por teléfono después del artículo del Evening Standard. Según Henderson, Epstein la amenazó con destruirla en lo que Henderson describió en el registro público, en una cita que apareció en periódicos británicos reales en el año 2011, como una voz tipo Hannibal Lecter. Esa es la declaración real del portavoz real de Sarah Ferguson a los periódicos reales en el año 2011. Lo estoy leyendo exactamente como lo redactó su propio publicista. Las consecuencias llegan de inmediato. La Fundación de Cáncer Juvenil, de la que Sarah había sido patrona durante más de 30 años y por la que había trabajado genuinamente durante ese tiempo, corta los lazos permanentemente. Otras organizaciones benéficas siguen en las semanas siguientes. La familia real, que ya la había mantenido a una distancia educada durante 15 años, se retira más. Andrew se mantiene leal. La reina se enfurece en privado, según la mayoría de los relatos, y el palacio no dice públicamente absolutamente nada. Pero la historia de Epstein ni siquiera cuenta como su mayor escándalo de esa era, porque antes de que saliera a la luz el correo electrónico, antes de la muerte de Epstein, antes de que nada de eso emergiera a la vista del público, Sarah ya había hecho algo que, por una breve ventana, eclipsó incluso sus vínculos con un delincuente sexual federal.
Había entrado en una suite de hotel con un maletín lleno de dinero en efectivo. El nombre de la tarjeta de visita que le entrega dice Sheikh Mohammed Salem. Le dice que es un empresario nacido en la India con importantes intereses en el Golfo y sur de Asia, que quiere hacer negocios en el Reino Unido, que está dispuesto a pagar generosamente por las presentaciones adecuadas a las personas adecuadas. La suite de hotel que ha reservado está en Mayfair. Sus asistentes revolotean educadamente al fondo, y el maletín entre ellos en la mesa contiene $40,000 estadounidenses en efectivo limpio. Dentro de su solapa, dentro de su bolsillo de la camisa y dentro de una planta de interior en la mesa del café, 3 cámaras y micrófonos separados graban cada palabra que ella pronuncia. Su nombre real es Masher Mahmood. En ese momento cuenta como el periodista encubierto más famoso del Reino Unido, lo que en periodismo de tabloides británico es un título que se gana produciendo exclusivas de una magnitud que ningún periodismo convencional puede igualar. El sheik falso, como lo llama la prensa, había estado operando desde hacía más de una década con el mismo método: crear una identidad falsa de hombre de negocios árabe adinerado, ofrecer dinero a cambio de servicios que cruzaran alguna línea legal o moral y grabar los resultados. Su archivo de victorias incluía a un ministro del gobierno que fue grabado hablando de vender influencia, a varias celebridades grabadas aceptando drogas o discutiendo drogas, y a varios personajes del mundo deportivo en situaciones que terminaron sus carreras o su reputación. La trampa funcionaba porque apelaba a algo específico en sus objetivos: la creencia de que los hombres de negocios del Golfo eran una fuente casi ilimitada de dinero para quien pudiera proveer el acceso correcto. En Gran Bretaña, post-1990, con el dinero del petróleo fluyendo a Londres, con inversores del Golfo comprando clubes de fútbol y propiedades y medios, esa creencia no era irracional. Era solo que en el caso específico de Masher Mahmood, el empresario del Golfo no era real. Estrellas deportistas, celebridades, miembros del Parlamento y varios miembros menores de la familia real han caído por su trabajo en años anteriores. Sarah Ferguson, al entrar en esa suite en mayo de 2010, no tiene ni idea de quién es realmente. Se sienta, es una invitada encantadora por todos los relatos, sin nervios en absoluto. El sheik presenta el trato. Quiere una reunión en privado con el príncipe Andrew, que en ese momento sirve como representante especial del Reino Unido para comercio e inversión, un cargo que le concede acceso personal a ministros de gobierno y delegaciones comerciales de todo el mundo. A cambio de organizar esa reunión, el sheik le pagará 500,000 libras. La respuesta de Sarah queda preservada en cámara perfectamente. Eso te abre todo lo que podrías desear, explica inclinándose hacia adelante. Y yo puedo abrir cualquier puerta que quieras y lo haré. Acepta los $40,000 de anticipo en el acto, en cámara, en tono relajado. Suelta la línea sobre que no tiene ni un centavo con qué limpiarse y ya va a las 500,000 libras un "la meto la cuchara", que creo que pretendió como un coloquialismo británico encantador, pero que en contexto aterriza aproximadamente con el mismo encanto que suena al leerlo. Le dice al sheik, en cámara, en inglés claro, que Andrew había ideado la cifra de 500,000 libras él mismo. Andrew me dijo que dile 500,000 libras. Andrew, cuando la historia sale, niega saber nada al respecto. Está en una cena de estado en París cuando las noticias llegan a casa. Su personal le lleva el periódico a la mesa. Según todos los relatos que he leído, Andrew palidece y no pronuncia nada más en toda la velada. El News of the World publica el video completo, la transcripción completa y las fotografías completas el 23 de mayo de 2010. Para la mañana siguiente, todos los periódicos del Reino Unido llevan la historia en portada con caracteres de 80 puntos. Y para la tarde siguiente, Sarah ha emitido una declaración llamando a su propia conducta un grave error de juicio. En una semana, sube a un avión hacia América para una entrevista con Oprah. La entrevista de Oprah se emite en junio de 2010, y Sarah llora en el momento preciso, se disculpa entre lágrimas, explica que había estado bebiendo y ruega que nunca, nunca haría algo así estando sobria. Necesita ayuda,
le dice a Oprah, y Oprah, la profesional que es, la deja llorar, hace las preguntas y le da el tiempo de antena para exponer su caso. Es una actuación formidable. Luego, 6 años después, en noviembre de 2016, demanda a los periodistas que la expusieron. Sus escritos judiciales afirman que la trampa se desarrolló injustamente, que fue engañada, que los periodistas utilizaron métodos ilegales para obtener el metraje, y nombra explícitamente 2 acuerdos de producción de dibujos animados que insiste en que el escándalo arruinó. Los dibujos animados se llaman Sophie en Safari y La Granja de Fergie. No me estoy inventando esos títulos. Son los nombres reales de los programas de dibujos animados por las cuales demanda en un tribunal de Londres en 2016. También afirma en el tribunal que la trampa le costó un acuerdo de capital privado de 90 millones de libras. Los abogados del grupo de noticias solicitan la documentación de este acuerdo. La documentación nunca se materializa. El juez arquea una ceja y el caso se resuelve tranquilamente, sin que nadie discuta los términos ni cuánto, si es que algo, cambió de manos. Mazar Mahmood, el periodista, ha sido condenado en un caso criminal separado por obstrucción a la justicia en otra trampa. En 2016, fue declarado culpable de haber manipulado evidencia en un caso de drogas para proteger una historia. Ese veredicto convirtió retroactivamente a muchas de sus víctimas anteriores en personas con causa legal potencial. Los abogados de Sara explotaron ese hecho sin descanso. Si su caso tenía méritos más allá de ese ángulo procesal, el público nunca lo averigua. Pero la situación produce una ironía particular. El periodista que había grabado a Sara vendiendo acceso a un príncipe británico había sido condenado por manipular evidencia para proteger una historia. El método que usó para trampar a Sara era el mismo método que usó para fabricar otros casos. ¿Eso invalida lo que grabó de Sara? Sus abogados argumentarían que sí, sus críticos argumentarían que no, que lo que hay en la cinta habla por sí mismo independientemente de quién sostuvo la cámara. El tribunal no respondió esa pregunta de manera que el público pudiera ver. El caso se resolvió. Los términos permanecen privados. Y la conversación de mayo de 2010 en esa suite de Mayfair sigue siendo, en cualquier búsqueda de Google, la primera cosa que aparece cuando se escribe el nombre de Sarah Ferguson. Ahora hablemos de la casa. En 2004, Andrew, hace tiempo fuera de la Marina, toma un arrendamiento de 75 años sobre una mansión de 30 habitaciones llamada Royal Lodge, situada en los terrenos del Gran Parque de Windsor, a pocos minutos en coche de la residencia principal de la reina en el castillo de Windsor. La mansión alojó anteriormente a la reina madre, quien vivió allí hasta su muerte en 2002. Andrew paga una suma inicial reportada en alrededor de 1 millón de libras, se compromete a una suma anual continua más renovaciones, y se muda. Sarah también se muda. Sarah se instala en Royal Lodge con él en 2004 y nunca se va. Bien, se divorciaron en 1996, lo que significa que para 2026 el divorcio lleva 30 años en los libros y la cohabitación en Royal Lodge ha sido continua 22 de esos años. No están, que nadie pueda decir, involucrados románticamente. En el registro oficial, Sarah mantiene que siguen siendo mejores amigos y Andrew hace eco de la misma línea, mientras que el público británico ha permanecido variantemente encantado y desconcertado por el arreglo durante 2 décadas. Sus hijas crecieron en Royal Lodge. Beatriz y Eugenia, ambas ahora mujeres casadas con hijos propios, siguen visitando el lugar regularmente. Los padres celebran juntos las fiestas de Christmas, pasean a sus perros juntos por los terrenos y aparecen juntos en Royal Ascot cada junio, sentados a 200 de distancia en el palco real. Parecen, en todos los sentidos visibles, seguir siendo una pareja, menos el matrimonio, menos el título, menos la aprobación pública. El palacio, durante mucho tiempo, trató este arreglo con una especie de tolerancia alegre. La difunta reina, que apreciaba a Sarah personalmente a pesar de todo, nunca lo convirtió en un problema.
Charles, que no apreciaba a Sarah personalmente y nunca lo había hecho, toleraba principalmente la situación porque su madre la apreciaba. Luego, en septiembre de 2022, la reina murió. Charles se convirtió en rey y las reglas cambiaron de la noche a la mañana. El rey Carlos lleva aproximadamente 3 años intentando echar a su hermano de Royal Lodge, según la mayoría de los relatos. El arrendamiento todavía tiene unos 50 años, lo que significa que Carlos no puede legalmente echar a Andrew. Lo que Carlos puede hacer, sin embargo, es recortar la asignación real anual de Andrew, dejar de pagar por el equipo de seguridad privado de Andrew y hacer la vida de Andrew cara e incómoda de maneras que no generan gran cobertura positiva en la prensa, pero que funcionan como palanca efectiva sobre un hermano que se está quedando sin dinero. Para finales de 2025, la situación en Royal Lodge se había endurecido en lo que los conocedores del palacio denominan brevemente como un punto muerto. Carlos quería a Andrew y Sarah fuera. Ellos dos se negaban a marcharse. La prensa, oliendo sangre, publicaba noticias cada 2 semanas sobre el último apriete de tuercas. A mediados de mayo de 2026, los dos siguen dentro de Royal Lodge. Una pareja divorciada lleva 22 años viviendo juntos en una mansión real de 30 habitaciones durante un periodo en el que uno de ellos contaba a Jeffrey Epstein contra sus amigos y la otra fue grabada en cámara vendiendo acceso a ministros del gobierno británico. Y de alguna manera, a pesar de todo, siguen ahí. Mientras todo esto se desarrollaba en la prensa, Sarah, según su propio relato, trabajaba muy duro. En 2015 se convierte en directora de una empresa llamada Gate Ventures, una firma de inversión teatral con oficinas en Londres y Pekín que invierte en espectáculos West End y tiene grandes planes para un musical escénico basado en la película de Tom Hanks, Big. La empresa también, resulta, lleva algunas prácticas contables interesantes que eventualmente se convierten en un problema para todos los involucrados. En marzo de 2020, documentos de un tribunal superior entran en el registro público mostrando que Gate Ventures había transferido lo que el juez denominó préstamos inexplicados a su directora, Sarah, la duquesa de York. Las cantidades llegan con una especificidad perturbadora. Los jueces las leen una por una en tribunal abierto, como si la prensa hubiera garabateado en sus libretas como si las fiestas judiciales hubieran llegado. 287.577 libras para ella personalmente, 232.003 libras. Para su marca Ginger Moss, $500,000, más o menos, fluyendo de una empresa de inversión teatral que cotiza en bolsa hacia las cuentas personales y negocios secundarios de una de sus directoras. La empresa colapsó poco después de manera espectacular. La prensa festejó. Sarah, cuando se le preguntó, insistió en que había devuelto todos los importes adeudados. El asunto eventualmente se resolvió sin una conclusión penal contra ella, pero los documentos judiciales permanecen públicos, los números permanecen reales, y el patrón continuó. Un largo patrón a lo largo de toda su vida financiera, de dinero que entra y dinero que sale, y nadie que coincida exactamente en qué cuenta como ganado, versus dado, versus prestado, versus a devolver. Si sumas todo, lo que surge es 40 años de actividad comercial implacable por una mujer a la que la prensa británica ha estado llamando gorrona desde 1986. ¿Era una gorrona? La pregunta merece algo más que una broma de una línea. El término gorrona implica que alguien toma sin dar, que consume recursos sin producir valor equivalente. El historial de Sarah es más complicado que eso. Hay acuerdos que fallaron espectacularmente, sí. Hay la deuda de 4 millones que tardó años en pagar. Hay Gate Ventures y los préstamos inexplicados. Hay el maletín de $40,000. Pero también hay 4 décadas de trabajo genuino. Los libros de Budgie vendieron. Los contratos de Weight Watchers produjeron un producto real. Su trabajo para la Fundación de Cáncer Juvenil durante 30 años fue, según todos los que la observaron, trabajo real de verdad. Su trabajo de salud pública después de los diagnósticos de cáncer fue genuino y útil. La narrativa de Gorrona es cómoda porque simplifica algo que en realidad es más desordenado.
Sarah Ferguson es alguien que tenía acceso a algo valioso, su conexión con la realeza británica, y que pasó 4 décadas tratando de convertir ese acceso en sustento. A veces lo hizo de maneras que eran perfectamente legítimas, a veces lo hizo de maneras que resultaron estar al otro lado de la línea, y a veces, como en mayo de 2010, en una suite de Mayfair, lo hizo de maneras que resultaron estar en cámara. Eso no es gorroneo, es algo más específico, es el comportamiento de alguien que nunca tuvo completamente claro dónde terminaba el acceso legítimo y empezaba el acceso vendible, y que pagó un precio considerable por esa falta de claridad. Funcionaba, como mínimo, como una mujer que se levantaba cada mañana e intentaba monetizar el hecho de haber estado casada en su día con un príncipe. A veces los acuerdos funcionaban, a menudo no. La prensa adoraba un fracaso y siempre encontraba mucho sobre lo que escribir. Hay que hablar del elefante en la habitación que esta historia ha estado rodeando durante toda la narración. Andrew. Sarah Ferguson no es solo un personaje individual, es la mitad de una de las relaciones más inusuales de la historia real moderna, y la inusualidad de esa relación dice más sobre ambos que cualquiera de los escándalos individuales que rodean a cada uno. Andrew, por su propio historial, es un hombre cuyas decisiones a lo largo de décadas han producido consecuencias que siguen acumulándose. Su asociación con Epstein, sus viajes, sus negocios, la entrevista televisada que enterminó su carrera pública, la resistencia a abandonar Royal Lodge mientras el rey lo presiona para que lo haga. Por cualquier medida razonable, Andrew es alguien de quien la mayoría de las personas con sentido práctico se habría distanciado hace años. Sarah no se ha distanciado, Sarah se queda. Eso puede leerse de distintas maneras, como lealtad, como dependencia, como el tipo de amor que sobrevive al matrimonio y a los escándalos y a la desaprobación pública, porque hay algo en la relación que ninguna de esas cosas puede tocar completamente, como la incapacidad de ambos para imaginarse solos de maneras funcionales. Probablemente sea todo eso a la vez en proporciones que ninguno de los dos podría articular con precisión. Sarah Ferguson no es solo un personaje individual, es la mitad de una de las relaciones más inusuales de la historia real moderna. El matrimonio duró 10 años, el divorcio lleva 30, y sin embargo siguen viviendo juntos, criando juntos, apareciendo juntos, funcionando como unidad de facto en todo excepto en el papel. La pregunta que ninguna entrevista le ha hecho directamente con suficiente insistencia es esta: ¿qué es realmente lo que tienen? La respuesta más honesta disponible a partir de las fuentes públicas es probablemente la más aburrida. Son dos personas que se gustan genuinamente, que son mucho mejor como amigos y copadres que como matrimonio, y que han encontrado un arreglo funcional que ninguno de los dos tiene incentivo para cambiar mientras la alternativa sea más cara y más complicada que lo que tienen. Eso no es una gran historia de amor. Tampoco es una historia de manipulación ni de conveniencia pura. Es algo más ordinario que cualquiera de esos dos relatos. Dos personas que se divorciaron y descubrieron que seguían siendo más útiles el uno para el otro de lo que eran separados. El hecho de que esa relación ocurra dentro de una mansión de 30 habitaciones en los terrenos de Windsor, con un rey intentando echarlos, con el historial de escándalos de ambos colgando sobre ellos, con sus nietas visitando los fines de semana, todo eso lo hace más extraño de lo que sería en cualquier otro contexto. Pero la estructura básica no es particularmente misteriosa. Se divorciaron, siguieron siendo familia, nunca se molestaron en vivir en casas separadas. En el verano de 2023, Sarah recibe un diagnóstico de cáncer de mama. Tiene 63 años. Lleva décadas en primera plana de los tabloides británicos. Lleva décadas siendo el chiste del día disponible. Y ahora tiene cáncer. Hace pública la noticia rápidamente, con la misma disposición a la visibilidad que definió toda su vida. Y en este caso, esa disposición produce algo útil. La cobertura del diagnóstico de Sarah Ferguson llegó a millones de mujeres británicas con el mensaje de que el cáncer de mama se detecta, se trata y se supera cuando se encuentra a tiempo.
no porque ella lo dijera con esas palabras exactas, sino porque el hecho de que alguien tan conocido tuviera la enfermedad y hablara de ella en términos concretos y no aterradores, hizo que el tema fuera más accesible para personas que de otra manera podrían haber evitado la conversación. Se somete a una mastectomía. Se recupera después de que los médicos lo detectaran a tiempo. Las entrevistas posteriores se centraron en la importancia de las revisiones preventivas y utilizó lo que quedaba de su plataforma pública para hablar sobre salud femenina en términos sencillos, sin el tipo de lenguaje médico que hace que la gente deje de escuchar. Según todos los relatos, manejó el diagnóstico con gracia y sentido del humor. Y la respuesta del público británico, que se había mantenido principalmente frío hacia ella durante más de una década, se calentó por un momento. Luego, en enero de 2024, 6 meses después, llegó un segundo diagnóstico: melanoma maligno, un segundo cáncer no relacionado con el primero, 2 cánceres en 8 meses a los 64 años. Para cualquier persona, independientemente de la fama o la riqueza o el escándalo, eso cuenta como un periodo brutal de la vida. Para alguien cuya existencia adulta entera había transcurrido en los tabloides británicos, la respuesta pública llegó complicada. Algunos simpatizaron abiertamente, otros hicieron bromas en Internet, y algunos usaron la noticia como ocasión para revisar viejos escándalos de los años 90 y 2010. Sarah, por su parte, publicó en redes sociales que se sentía agradecida de que su familia la apoyara y que estaría bien. Ha superado ambos cánceres. El melanoma fue extirpado. El cáncer de mama sigue en remisión. Ha estado hablando en conferencias de salud femenina por todo el Reino Unido. Las entrevistas en podcast llenan su agenda. A los 66 años, hace lo mismo que hace siempre: seguir adelante, seguir hablando, seguir contando su versión de su propia historia a quien quiera escuchar. Beatriz y Eugenia, ahora mujeres adultas con familias propias, siguen públicamente de su lado. Beatriz tiene 2 hijos. Eugenia tiene 2 hijos. Sarah ostenta el título de abuela 4 veces a las bravas. Sea lo que fuere que pienses de la mujer, sus propias hijas siguen incondicional y visiblemente en su esquina, que es más de lo que pueden decir varios otros exmiembros de la familia real sobre sus propias familias. Esta historia tiene un argumento que la mayoría de sus versiones nunca articula directamente, así que lo haré yo. Existe un tipo específico de resistencia que solo se produce en personas que han sido golpeadas repetidamente y que han elegido, con plena conciencia del golpe que viene, seguir apareciendo de todas formas. No porque sean insensibles, no porque no les duela, sino porque la alternativa de no aparecer les parece peor que el dolor de aparecer. Sarah Ferguson tiene esa resistencia en una cantidad que resulta difícil de ignorar una vez que la ves. Ha sido humillada públicamente de manera continua durante 40 años, no una vez, no 5 veces, no de manera intermitente, 40 años de portadas, de apodos, de columnistas analizando su peso y sus dientes y sus errores financieros y su ropa y sus amistades. 40 años de ser el chiste del día en cualquier momento en que necesitaran uno. La duquesa de los dedos del pie, la duquesa de cerdo, la gorrona real, la madre que la abandonó a los 13, el marido que desapareció en el Atlántico Norte, el topless en Saint-Tropez que le ganó un apodo para toda la vida, los $40,000 en el maletín grabados en cámara, el correo electrónico del amigo supremo filtrado 2 semanas después de decirle a un periodista que aborrecía la pedofilia, la demanda por la granja de Fergie, los préstamos inexplicados de Gate Ventures, 2 cánceres en 8 meses. Todo eso en el registro público, todo eso en Google, todo eso disponible para cualquiera que quiera construir el peor perfil posible de una persona usando solo hechos verificados. Y al otro lado de todo eso hay también esto: 40 años de trabajo genuino mezclado con el fraudulento, 2 hijas que la adoran sin ambigüedad, 4 nietos que según todos los relatos la adoran igualmente, 30 años de trabajo real para causas de salud, un exmarido que sigue siendo su mejor amigo, 2 cánceres derrotados a los 64 años.
La mayoría de las personas no sobrevivirían una década de la exposición sostenida que Sarah Ferguson ha soportado durante 4 décadas. No en términos del escándalo específico, que la mayoría tampoco habría tenido, sino en términos del escrutinio constante y la certeza de que cualquier cosa que hagas va a terminar en letra imprenta con el peor ángulo posible. Sarah Ferguson sigue aquí. Está en Royal Lodge con su ex marido, abuela de 4, luchadora de cáncer, promotora de salud femenina, vendedora de libros de dibujos animados y todavía intentando hacer el siguiente trato. A los 66 años, con el historial que tiene, siguiendo apareciendo. Puedes decir lo que quieras sobre sus juicios, sus finanzas, sus asociaciones, su actuación en el sofá de Oprah, su demanda por la granja de Fergie. Muchas de esas cosas merecen ser dichas, pero hay algo en la persistencia pura de esta mujer, en su negativa completamente no reflexiva a desaparecer cuando el mundo le dejó perfectamente claro que preferiría que lo hiciera, que dice algo sobre su carácter. No sé exactamente qué es ese algo, pero ahí está. En algún lugar en los terrenos de Windsor, la duquesa de York toma té con su ex marido, pasea a sus perros y espera a ver si el rey la echa esta semana o la siguiente, y probablemente está pensando en el siguiente acuerdo. Hay una imagen final que esta historia deja que ninguna de sus versiones tabloides suele incluir. En diciembre de 2024, Sarah Ferguson apareció en un acto público relacionado con su trabajo en salud femenina. Estaba recuperada del melanoma. El cáncer de mama seguía en remisión. Tenía 65 años. Llevaba un abrigo que alguien en algún lugar clasificaría inevitablemente en una columna de moda como demasiado brillante o demasiado simple o demasiado algo. Sus hijas habían publicado fotos con ella esa semana en redes sociales con el tipo de afecto que no se finge para las cámaras cuando llevas 30 años fingiendo. No fue portada de nada. Eso también es parte de la historia. 40 años de primera página, de ser el ejemplo de lo que no se debe hacer, de ser el chiste disponible y la advertencia disponible y la vergüenza disponible. Y luego, en algún momento entre los cánceres y los nietos y Royal Mudge y el rey tratando de echarla y Andrew ahí, la historia simplemente siguió ocurriendo sin que los tabloides supieran exactamente cómo clasificarla. Sarah Ferguson no cabe en el relato simple. Nunca ha cabido. Fue demasiado ruidosa para el palacio y demasiado real para el cuento de hadas, demasiado complicada para la narrativa de la víctima y demasiado humana para la del villano. La prensa lleva 40 años intentando resolver esa contradicción y todavía no lo ha conseguido. Quizás porque la contradicción es la historia. 40 años y todavía en pie.